El día de hoy vamos a platicar sobre el análisis y diseño de un sistema de pisos con elementos pretensados. En particular, vamos a ver cuáles son las bondades que nos dan estos sistemas de pisos o estos elementos que componen este sistema de piso. Se puede decir prefabricado o parcialmente prefabricado. En este índice podemos ver que vamos a dividir en tres temas. El primer tema vamos a ver sobre la autoportancia, ¿no? Que es uno de los principales beneficios que tienen estos elementos pretensados. Vamos a ver sus beneficios, como ya les había comentado, pérdidas en el preesfuerzo, longitud de autoportancia, desplazamientos verticales o flechas, curvas de autoportancia, y vamos a resolver dos ejemplos, ¿no? Sencillos. Un ejemplo muy práctico, muy académico, y un ejemplo viendo una viga tubular, ¿no? Que es la que más se ocupa en el mercado. En el segundo punto vamos a ver la continuidad en los sistemas de piso con elementos pretensados, vamos a ver condiciones de apoyo, consideraciones de frontera, simplemente apoyado, y sistemas de piso con continuidad, considerando una condición de frontera con continuidad. Y por último vamos a hacer un ejemplo de diseño. Vamos a ver una revisión del proyecto, una propuesta de orientación del sistema de piso, elección del sistema de piso, y vamos a hacer la revisión por flexión, corte y flechas ante cargas gravitacionales. Aquí no nos vamos a meter nada con los sismos ni nada de eso. Como yo les comentaba, vamos a ver prácticamente o vamos a hacer énfasis sobre la autoportancia. ¿Qué es la autoportancia? Y vamos a ver mucho de estos beneficios que tienen estos elementos, y sobre todo uno de los principales beneficios es la autoportancia, porque ya después, posterior a hacer el diseño por flexión, corte y desplazamiento, pues es como cualquier otro sistema de piso en una dirección. Entonces, prácticamente yo quiero mostrarles cuál es la bondad o cuál es el beneficio que nosotros tenemos al usar elementos pretensados. Podemos ver en estas imágenes unos elementos pretensados, y a simple vista que podemos observar, pues que el principal beneficio es que nos evitamos casi el 100% de la siembra, ¿no? De la madera. Uno de los principales beneficios. Como punto número 2 y otros beneficios es que la velocidad con la que se instala y se cuela este sistema de piso es extraordinario. Podemos observar en esta otra imagen cómo todavía existen algunos trabajadores instalando la vigueta y los elementos prefabricados, mientras ya se viene avanzando con el colado en uno de los extremos. Entonces podemos ver cuál es realmente la velocidad, y ustedes pueden ver en la imagen que realmente no tenemos mucha gente, ¿no? Es poca la gente o poco el personal que se necesita para la instalación de este sistema. Entonces, principales beneficios ya dijimos: eliminación de madera; 2, rapidez en obra; 3, menos manos de obra, ¿no? Y por último, otro importante, o es importante también recalcar que con estos elementos no vas a tener tanto almacenamiento de material en tu obra. Si se lleva una buena logística en tanto como fabricante y en los y en y en la construcción o en la obra, podemos tener en cuenta de que mientras llega el material directo de la plataforma, se monta a la losa. Entonces prácticamente no estamos almacenando material, únicamente teniendo una buena logística, llega el material y se va montando, ¿no? Le damos más velocidad, ocupamos menos espacio en obra. Entonces, en estas imágenes pueden observar cuáles son estos beneficios. Otro beneficio, que son sistemas autoportantes. No se necesita, no es necesario estar apuntalando estas vigas para que nos soporte el colado. Para eso es importante hacer un buen diseño, que vamos a ver más adelante. Podemos observar en estas otras imágenes que cuando nosotros queremos un sistema autoportante o queremos maximizar la capacidad de carga, podemos hacer ciertas configuraciones con estos elementos que nos pueden dar esa capacidad de carga. En estas otras imágenes podemos observar que un elemento o un sistema de piso a base de elementos
pretensados prefabricados no se limita, ¿no?, a la altura, siempre y cuando se haga un buen diseño. Todavía se tiene erróneamente el concepto de que los elementos prefabricados son elementos o son para estructuras de poca altura y realmente no. En la práctica, mientras se haga un buen diseño por cargas gravitacionales y por sismo, no hay de qué preocuparse siempre y cuando tengamos cuidado en eso. En esta otra imagen podemos observar, ¿no?, cómo estos elementos pretensados, sus únicos apoyos son en los extremos. Podemos observar en esta otra imagen que como llega el material en las plataformas, se monta directo en la obra y inmediatamente se empieza a colocar. Y si ven ustedes, no hay humo, no hay la reducción en mano de obra es considerable, entonces al final eso te viene repercutiendo en costos. Beneficios de la autoportancia, un ejemplo, ¿no? En esta obra nos tocó participar, entrar a trabajar un sábado y un domingo por la mañana ya se había colado este sistema de piso. ¿Por qué? Porque era un inmueble en el cual los pisos eran el sexto piso y los primeros 5 pisos pues estaban ocupados, no se podía realizar esta obra entre semana por el uso. Otro beneficio es cuando son cajones de cimentación, cuando hay cajones de cimentación, es imposible, en costos dejar ahogada a toda la cimbra, pues te repercute bastante. Entonces se utilizan elementos prefabricados que sean autoportantes o simplemente en uso habitacional, en casa habitación, cuando se presenta el caso de dobles alturas donde cimbrar te repercute bastante en costos, pues podemos utilizar estos elementos pretensados. Bien. En conclusión, ¿qué es la autoportancia? Pues la autoportancia no es más que cuál es la longitud máxima de mi elemento sin necesidad de un apoyo intermedio y que me sea capaz de soportar su peso propio más una carga adicional de colado. ¿Por qué? Porque realmente la autoportancia se ve en la etapa de colado. Entonces prácticamente esa es la definición de autoportancia y ese es el beneficio que nosotros tenemos. Bien. Empecemos. ¿Cuál es el proceso o cuál es la función de un elemento pretensado? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Pues realmente es un elemento el cual se compone de varias configuraciones en su forma o varios tipos de secciones, el cual aloja acero de preesfuerzo, o sea, aloja acero de alta resistencia, en donde podemos observar una curva de esfuerzo de formación. Si la comparamos con una curva de esfuerzo de formación de un acero convencional, podemos observar que prácticamente este acero es prácticamente 4 veces más resistente que un acero convencional. Entonces con eso nosotros podemos optimizar diámetros, con diámetros menores podemos llegar a resistencias equivalentes a un acero convencional. Y el otro punto importante es que se utiliza concreto de alta resistencia. O sea, concreto clase 1, se denomina para que sea un concreto de alta resistencia, la resistencia mínima a la compresión debe ser 400. Entonces, ¿cuál es el proceso? Siempre se tiene que alojar más acero en la parte inferior para nosotros producir esfuerzos, inducirle esfuerzos o someter a esfuerzos este elemento, el cual me contrarreste los esfuerzos que me produce su peso propio más cargas adicionales. ¿Y cómo hago eso, no? Principalmente usamos acero de alta resistencia, como ya les había comentado, y segundo, hay que tensar ese acero de alta resistencia. En esta imagen podemos observar que hay pistas, por ejemplo, en esta es una planta de Premex. En esta planta la longitud de pista es de 125 metros, o sea, de extremo a extremo son 125 metros y cada pista tiene 8 líneas, ¿no? Tensamos al 80% de su esfuerzo de ruptura. Ya sea que esto se puede medir con un gato o simplemente con el desplazamiento que le demos, ¿no? La tensión que le demos, cuánto se nos desplaza, controlar en función al desplazamiento. Controlamos en función del desplazamiento y podemos garantizar que debemos tensar al 80% del esfuerzo de ruptura. El esfuerzo de ruptura varía desde los 17.000 hasta 18.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado, esto dependiendo del proveedor. Entonces nosotros tensamos al 80%, jalamos, tiramos y metemos unas cuñas para mantener el tensado, se cuela la pista y posterior a eso se
una vez que el concreto adquiera su resistencia mínima, se corta y el preesfuerzo intenta regresar a una fuerza igual al 80% del esfuerzo de ruptura. Claro que ahí va a haber un deslizamiento que vamos a ver ahorita más adelante sobre las pérdidas de preesfuerzo. Hay un pequeño deslizamiento que me quita un poco de fuerza y esa fuerza va a hacer que, como alojamos más acero en la parte inferior, va a hacer que me origine una forma un poco exagerada, tal como se muestra en esta figura. Que exista una contraflecha. Al existir una contraflecha va a haber esfuerzos de compresión en la parte de abajo y esfuerzos de tensión en la parte de arriba. Bien, como ya les comentaba, la autoportancia. Se aloja más acero en la parte de abajo que en la parte de arriba. ¿Para qué? Para generar un momento mayor que me contrafleche esta viga. Se puede tensar al 80% del esfuerzo de ruptura o al 90%, al 94% del esfuerzo de fluencia, ¿no? Si cada proveedor tiene que mandarte unas curvas de esfuerzo de formación de cada lote que te suministre para nosotros conocer más o menos cuál es el esfuerzo de fluencia, debemos tener en cuenta que como se trata de acero de alta resistencia, no tenemos bien definido un punto de fluencia, ¿no? Pero más o menos se tiene en cuenta, la mayoría de las veces, este esfuerzo de fluencia es de 16.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado y un esfuerzo de ruptura de 17.500 en este caso, ¿no? En particular que estamos analizando. Si nosotros nos vamos con estos dos parámetros, el 80% del esfuerzo de ruptura o el 94% siempre tomamos el menor, entonces predomina a que nos vayamos para el diseño del 80% del esfuerzo de ruptura. Entonces, el 80% de 17.500 es 14.000, entonces mi fuerza de tensado va a ser 14.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bien, vamos a empezar a ver pérdidas en el preesfuerzo. En el preesfuerzo, al haber pérdidas, o sea, lo que implica al tener pérdidas es que el esfuerzo de tensado se disminuye, entonces vamos a tener pérdidas instantáneas y pérdidas a largo plazo. Una pérdida instantánea es desde que se tensa el cable, al soltar el gato y al meterle la cuña, existe un deslizamiento que va desde los 2.5 milímetros hasta los 5 milímetros en el caso de hacer bien el tensado, ¿no? Si tenemos más deslizamiento hay que revisar por qué, porque nos puede impactar bastante en las pérdidas de preesfuerzo. Entonces, un ejemplo, si nosotros tuviéramos un deslizamiento de 5 milímetros en una pista de 100 metros, digamos, entonces nosotros vamos a obtener una deformación o una pérdida de 0.0005 que multiplicado por el módulo elástico del acero vamos a obtener una pérdida de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Estamos perdiendo por ese deslizamiento, estamos perdiendo 100 kilos por centímetro cuadrado, perdón, y al sacar el porcentaje pues no es ni el 1%, ¿no? Entonces es importante que, o más bien en esto concluimos de que si las pistas mientras más largas son las pistas, menos nos afecta el deslizamiento, pero mientras más cortas vayan siendo las pistas, este deslizamiento o esta pérdida hay que tenerla mucho en consideración para no tener muchas pérdidas instantáneamente. Otra pérdida instantánea es por acortamiento elástico del concreto. Dice, ya que al transferir la fuerza al concreto se provoca un acortamiento elástico a medida que el elemento se va comprimiendo. ¿Qué nos quiere decir? Que a nosotros al alojar cierta cantidad de acero o cierta área de acero en una sección, al cortar, el esfuerzo por el área de acero me va a generar una fuerza, ¿no? Una fuerza de compresión en la pieza. Mientras más acero yo aloje, más compresión me genera en la pieza y el acortamiento elástico del concreto va aumentando. Entonces prácticamente ese acortamiento está en función del esfuerzo del concreto, que es la fuerza entre el área de la sección. Entonces, esa diferencia o esa disminución de esfuerzo es igual a una relación modular por ese esfuerzo del concreto por la compresión. La relación modular no es más que
el módulo elástico del acero entre el módulo elástico del concreto, y como utilizamos, como todos conocemos que el módulo elástico es de 2 millones de kilogramos sobre centímetro cuadrado y un módulo elástico del concreto igual a 14.000 raíz de F'(C) por tratarse de un concreto clase 1, tenemos una relación modular de 7.1, ¿no? O bien, si ustedes tienen pruebas o tienen algún laboratorio donde puedan probar los cilindros de cierto lote de vigas, pueden calcular la curva de esfuerzo de formación, sacan la pendiente más o menos al 20 o al 40% de su esfuerzo, sacan esa pendiente y ese va a ser su módulo elástico. Entonces, esfuerzo del concreto. Si nosotros hacemos, esto va variando mucho, como ya les comentaba, desde el tipo de sección hasta la cantidad de acero que nosotros alojamos en la sección, pero las pérdidas por lo regular van del 3 al 6%. Entonces, si nosotros tuviéramos 1% de pérdida más un promedio acá de 4, estamos suponiendo o podríamos considerar como pérdidas iniciales un 5 o un 6% y yo creo que sería muy aceptable. Pérdidas con el tiempo. Otra pérdida con el tiempo, bueno, una de las pérdidas debido al tiempo es la contracción por secado y influencia plástica del concreto. Estas pérdidas son muy variables, varían desde 0 hasta 0.305. Esta deformación, ¿no? Pero nos dice que tomando esta deformación pudiéramos sacar un valor considerable. Si nosotros tomáramos esta deformación de 0.0003 multiplicado por el módulo elástico del acero, nosotros tenemos una pérdida de 600 kilogramos sobre centímetro cuadrado, dividido entre el esfuerzo de tensado, estamos teniendo una pérdida del 4%. Entonces, con el tiempo ya tuvimos una instantánea del 5%, y con el tiempo nosotros estamos teniendo ahorita una de 4%, y la otra pérdida importante es por flujo plástico del concreto. Esa pérdida no es más que el coeficiente de flujo plástico por la relación modular y también por el esfuerzo. Mientras más compresión haya en esa pieza durante mucho tiempo, pues va a haber un flujo plástico en esa pieza, y más si nosotros rebasamos la compresión al 0.6 raíz de F'(C), si nosotros rebasamos este problema de flujo plástico va siendo más considerable. Igual tenemos una relación de modular de 7.1 y en algunas investigaciones se dice que este coeficiente de flujo plástico podríamos tomarlo igual a 2 para secciones pretensadas. Ya les comentaba, el esfuerzo va a estar en función al esfuerzo que te somete el preesfuerzo más los esfuerzos por el peso propio, y nos dice que un valor aproximado en pérdida para miembros pretensados, un valor que nosotros podríamos tomar es igual al 6%. Entonces, si nosotros tenemos pérdidas instantáneas del 5 más pérdidas con el tiempo del 10%, o sea 4 y 6%, estamos hablando que mínimo ese elemento va a tener pérdidas totales del 15%. La literatura nos dice, o el reglamento nos dice, que estas pérdidas pueden llegar hasta el 20 o el 25%. Entonces, nosotros hiciéramos bien las cosas desde la fabricación, mínimo no nos escapamos de unas pérdidas de preesfuerzo del 15%. Bien, ¿cómo funciona esto de los esfuerzos? No, a lo mejor no voy aquí están las fórmulas y todo, no voy a ahondar mucho en este tema para que nos dé tiempo de ver todo, pero prácticamente los esfuerzos los obtenemos por esfuerzos debido a carga axial, o sea, fuerza entre área, y los esfuerzos debido a la flexión. Entonces, a nosotros alojar más preesfuerzo en la parte de abajo y a darle este tipo de geometría, nosotros obtenemos, debido al preesfuerzo, un momento, ¿no? Un momento que me produce compresión en la parte de abajo, o sea, lo que se ve en la línea azul, y tracción en la parte superior. ¿Por qué? Porque tenemos más acero en la parte de abajo. Entonces, prácticamente el esfuerzo axial es la fuerza total, o sea, este P no es más que el área de acero por el esfuerzo de tensado. Este esfuerzo de tensado se tiene que afectar por sus pérdidas también. Entonces, esta fuerza y esta excentricidad no es más que la distancia que hay del centroide de mi acero al centroide geométrico de mi pieza. Entonces va a haber una excentricidad inferior y una excentricidad superior. ¿Por qué? Porque es un elemento que se tensan tanto los aceros de abajo como el acero de arriba. Entonces,
el acero de abajo me va a generar una contraflecha y el acero de arriba me va a generar una flecha en la pieza. Es importante asignar acero superior, ¿por qué? Porque debemos controlar estos esfuerzos de tensión. Entonces, nosotros hay unos esfuerzos permisibles que no podemos superar. Para controlar bien esos esfuerzos, debemos calcular cuál es el área de acero y a cuánto lo vamos a tensar para controlar y optimizar la pieza. ¿Por qué? Porque podemos llegar al límite haciendo esas consideraciones. O sea, vamos a estar al límite del esfuerzo de la tensión para hacer más óptima la pieza. Entonces, prácticamente con estas ecuaciones o con esta ecuación obtenemos cuál es el esfuerzo inferior en la parte de abajo y cuál es el esfuerzo superior en la parte de arriba. Les voy a explicar rápidamente estas fórmulas y ya nos vamos más rápido en las siguientes. El esfuerzo a compresión pues, va a ser negativo porque es compresión. Y en la parte de abajo, ¿qué me genera el acero de abajo o esta fuerza de abajo? Pues me va a generar compresión. Entonces por eso lleva un signo negativo. Y el acero de arriba, ¿qué me genera acá abajo? Pues me va a generar una tensión porque va a tratar de flechar mi viga. Entonces por eso este lleva signo positivo. Haciendo esta suma de esfuerzos obtengo mi esfuerzo. Puede ser compresión, puede ser tensión, no sabemos. Esto va en función a la cantidad de acero. El esfuerzo superior igual va a haber un esfuerzo axial a compresión, ¿no? Todo este acero todo esta área de acero por su esfuerzo de tensado entre el área de la sección me va a generar una compresión, un esfuerzo flexionante que me origina este área de acero o esta fuerza inferior que me origina en la parte superior, me origina tensión. Entonces por eso lleva signo positivo, que es más que un momento multiplicado por la distancia donde yo quiero conocer el esfuerzo dividido entre la inercia de la sección simple. ¿Y qué me origina esta fuerza superior en la parte de arriba? Pues me va a generar compresión, entonces por eso hay signo negativo. Entonces, si yo hago esta suma, los valores que yo le ponga, si sale negativo hay compresión, si sale positivo hay tensión, igual, ¿no? Y con eso nosotros podemos conocer a qué esfuerzo está sometido mi elemento. Es importante saber esto porque con esto podemos evitar que mi elemento se dañe desde que hagamos la transferencia. Entonces tampoco le puedes alojar todo el área de acero que tú quieras para hacerla más óptima. ¿Por qué? Porque hay un límite que te lo delimita el área de tu sección y el esfuerzo a compresión de tu pieza. Bien, tenemos los esfuerzos debido al preesfuerzo, pero claro, como existe la gravedad, tenemos que considerar el peso propio. ¿Qué me genera el peso propio? Me va a generar tensión en la parte de abajo, compresión en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque se me va a intentar flechar mi elemento. Entonces, al ver tensión en la parte de abajo, mi momento o mi esfuerzo va a salir con signo positivo. Y no es más que el momento debido al peso propio multiplicado por la distancia donde yo quiero conocer el esfuerzo dividido entre la inercia. O sea, el peso propio por la longitud al cuadrado entre 8. ¿Por qué? Porque es un elemento simplemente apoyado, multiplicado por este parámetro me da cuánto es la tensión en la parte de abajo debido al peso propio y cuánto es la compresión. ¿Por qué? Porque me va a originar compresión en la parte de arriba debido al peso propio. Entonces, si yo sumo los esfuerzos debido al preesfuerzo y le sumo estos otros esfuerzos, ya conozco a qué esfuerzo se encuentra mi elemento cuando yo lo tengo en patio, cuando yo lo tengo almacenado, ahí conocemos eso. Pero aquí viene lo interesante, ¿cuál es la ventaja, no? ¿Cuál es la ventaja? Al usar estos elementos, nosotros debemos diseñar estos elementos para que de manera independiente o como sección simple sea capaz de soportar su peso propio y la carga de colado, o sea, el peso muerto del concreto más la carga viva de colado, que es en este caso los trabajadores más el equipo que funciona. Entonces, igual, podemos calcular el momento como un elemento simplemente apoyado. ¿Por qué? Porque no hay nada de empotramiento, no hay nada de rigidez en los extremos. ¿Por qué? Porque el concreto se encuentra en un estado en el cual no tiene ninguna resistencia y lo único que te genera es peso. Entonces, igual me va a generar esfuerzos de tensión en la parte de abajo, o sea, por eso sale en signo positivo,
y esfuerzos de compresión en la parte superior. Nosotros con esto sumamos los esfuerzos debido al preesfuerzo más los esfuerzos debido al peso propio del elemento más los esfuerzos. Con eso ya podemos calcular al final con qué esfuerzos, a qué esfuerzos voy a someter mi elemento cuando se esté generando esta condición, ¿no? En la etapa del colado. Entonces aquí viene ya lo interesante, ¿no? Aquí hasta este punto, no sé si espero que lo puedan ver en su pantalla, hasta este punto viene los esfuerzos producidos por el preesfuerzo. Hay que sumarle los esfuerzos producidos por el peso propio de la viga y hay que sumarle los esfuerzos producidos por la carga de colado. Y con eso voy a obtener mi esfuerzo inferior. Y lo mismo para conocer a qué esfuerzos voy a someter en la fibra superior a mi elemento, ¿no? Esfuerzos por el preesfuerzo, por el peso propio y por la carga de colado. Y tenemos ciertos parámetros que nos dicen no podemos sobrepasar a unos esfuerzos para que mi elemento esté dentro del intervalo idóneo. No debemos sobrepasar un esfuerzo a la compresión de 0.6 de F'C ni un esfuerzo de tensión de 0.8 raíz de F'C. Siempre hay que cuidar esos parámetros para nosotros tener un comportamiento elástico en el elemento y todo estas fórmulas que son en el intervalo elástico funcionen bien. Bien, nosotros obtuvimos esfuerzo inferior y esfuerzo superior, pero realmente si ya conociéramos todos los datos, pues nada más sustituimos la longitud, las cargas y podemos calcular los esfuerzos, ¿no? Pero nosotros para saber o obtener curvas que puedan ayudar al ingeniero de la práctica, el ingeniero de la práctica a lo mejor dice, no, pues yo para qué quiero hacer todo este rollo, ¿no? A mí nada más dime qué viga, qué elemento, qué peralte, qué armado, si yo tengo cierto claro, ¿no? Porque las condiciones de obra son dadas por la geometría, por las cuestiones arquitectónicas y uno se tiene que adaptar a esas condiciones. Entonces el ingeniero de la práctica te dice, a mí dame algo más sencillo, ¿no? Entonces nosotros debemos elaborar, o nosotros como empresa elaboramos curvas de capacidad, tanto de autoportancia, capacidad de carga y flecha, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo podemos elaborar curvas de autoportancia. Entonces yo conozco estos parámetros yo los puedo igualar con los esfuerzos permisibles, o sea, en tensión, por lo regular, cuando nosotros ya carguemos estos elementos va a haber tensión en la parte de abajo y compresión en la parte de arriba. Entonces un esfuerzo inferior lo podemos igualar al esfuerzo permisible a tensión, o sea, 0.8 raíz de F'C, y como ver compresión en la parte de arriba lo podemos igualar a 0.6 raíz de F'C. Entonces realmente lo único que podemos hacer es despejar la carga, ¿no? Nosotros podemos despejar la carga, despejamos las cargas y lo único que vamos a hacer es variar la longitud para obtener una curva de autoportancia. En función de la longitud nos va a dar una capacidad de carga. Mientras más corto sea el elemento, la capacidad de carga va aumentando. Entonces es de esa manera que nosotros podemos obtener las curvas de autoportancia llegando a estas ecuaciones que ya habíamos visto, sumando todas las condiciones de esfuerzos, igualando a estos esfuerzos y después despejamos lo de la carga y fácilmente obtenemos las curvas de autoportancia. Bien, nosotros podemos a lo mejor no sobrepasar estos esfuerzos, pero ¿qué pasa? Otro dato que hay que cuidar y que es muy importante, hay que cuidar las flechas, ¿no? Por ejemplo, puede que mi elemento nunca falle a la hora del colado, pero ¿de qué me sirve de que no falle si al final del colado me queda una losa toda flechada? Porque pasa, ¿no? No es necesariamente tiene que fallar para que una losa quede toda flechada. Entonces, para eso es importante desde conocer cuál es la contraflecha que me genera el preesfuerzo, ¿no? Hay que conocer por qué, porque todo elemento preesforzado debe llevar contraflecha. Si no lleva contraflecha, así sea mínima, así sea 1, 2, 3 milímetros, que a simple vista no se pueda ver o no se aprecie, existe contraflecha.
¿Qué pasa si no existiera contraflecha en un elemento? Si no hay contraflecha en un elemento, es que quiere decir que no hay acción de preesfuerzo en ese elemento. Entonces, ¿cómo conozco yo la flecha? La flecha va a ser igual al momento por la longitud al cuadrado entre 8 veces el módulo elástico multiplicado por la inercia de la sección. Entonces, con eso yo conozco la flecha y la flecha va a ser positiva. Hay que conocer también cuál es la flecha que me origina, o sea, la flecha hacia abajo que me origina el puro peso del elemento. Y esa flecha va a ser igual a 5 veces 5 entre 384 que multiplica el peso propio, que este peso propio multiplica la longitud de la cuarta entre el módulo elástico de la pieza entre su inercia. Entonces, cuando yo sumo estos dos elementos o estas dos flechas, obtengo cuál es la contraflecha real de mi pieza, o sea, a qué contraflecha me llega la obra. O sea, qué contraflecha debo de tener de mi elemento justo cuando el elemento se encuentra almacenado, ya sea en planta o en la obra. Y entonces también hay que conocer cuál es la flecha que me origina toda esta carga. Para eso nada más lo único que se considera es el peso del concreto, o sea, cuánto pesa mi sistema menos el peso de la viga. Hay que restarle ese peso porque si no se va a estar multiplicando o se va a estar considerando dos veces el peso propio del elemento, porque ya lo estamos considerando acá. Entonces, es el peso propio del sistema, ustedes le deben exigir al fabricante cuánto pesa tu sistema, ¿no? Y esto va en función de cuál es el espesor del firme que ustedes le van a meter y cuál es la geometría de la bovedilla, porque hay unas bovedillas que están muy pegadas a la cabeza de la viga, pues le entra poco concreto. Cuando es bastante la curva, le entra más concreto y se vuelve un poco más pesado el sistema. Así pueden ser unos cuantos kilos. Yo creo que es importante considerar eso. Bien, ya les había mostrado que con estas ecuaciones, al ir variando nada más la longitud, podemos ir dando a cierta longitud, nos va dando cierta capacidad de carga. Entonces nosotros con eso podemos calcular estas curvas de autoportancia. Y estas curvas de autoportancia va a estar en función del armado, por eso es la P, es la fuerza, y la fuerza es el área de acero por el esfuerzo de tensado. Va a estar dado también por la inercia. Mientras más peralte tenga mi elemento, más inercia tiene, y está dado por las distancias donde yo quiero conocer el esfuerzo, o sea, dónde está, y por los brazos de palanca, o sea, para generar un momento de la fuerza por una excentricidad, y esa excentricidad es del centroide del acero al centroide geométrico de la pieza. Entonces, mientras yo haga más grande mi pieza, ese centroide o esa excentricidad, perdón, va aumentando y me va generando un mayor momento. Entonces me genera un mayor momento, tiene mayor inercia. Entonces mientras más aperaltada hagamos la sección, más autoportancia me genera, o sea, su longitud de apuntalamiento es mayor. Por eso, si yo tengo a lo mejor un claro de 350, a lo mejor fácilmente lo cubro con esto, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tuviera un claro de 4 metros? A lo mejor esta se queda insuficiente y lo que necesitaríamos sería este, un peralte mayor, ¿no? O si tuviéramos un claro de 5 metros, 5,50, nos vamos aumentando el peralte, ¿no? Si nosotros vamos obteniendo o vamos requiriendo para longitudes mayores, a lo mejor ya una vigueta ya me resulta insuficiente. Vamos viendo otros elementos, el cual son más grandes, tienen más sección, son más aperaltadas, podemos alojar más refuerzo debido a que tiene más sección. Es lo que nosotros tenemos que ir revisando. Entonces nosotros con estas ecuaciones prácticamente obtenemos la curva de autoportancia, y esta línea punteada no es más que el peso propio del sistema. Aquí esta línea punteada me dice cuánto pesa mi losa, o sea, la pura losa, el puro sistema, nada de carga muerta ni acabados, nada de eso. Es la pura losa más una carga viva de colado, o sea, cuántas personas cuál es el personal que va a intervenir a la hora del colado y qué equipo van a usar. El reglamento te dice que no hay que usar menos de 150 kilogramos por cada metro cuadrado. Entonces, si mi sistema pesa 180 kilogramos por metro cuadrado y mi carga viva de colado es 150,
Entonces tenemos una carga total de colado de 330. Entonces esta es mi curva. Entonces me dice la P13A me alcanza hasta 4 metros, la P16A me alcanza hasta 5 metros y la P20A me soporta hasta 6 metros. Bien. Entonces, otro punto importante es conocer la flecha, como ya les comentaba, de qué me sirve tener un elemento tan o que me aguante si realmente la flecha se va a estar flechando. Por ejemplo, me dice la P13A, si yo me voy con pura curva de autoportancia, me dice que llega hasta 4 metros, pero yo me voy a la flecha después del colado y me dice que voy a tener una flecha casi de 4 milímetros hacia abajo. O sea, no es nada, se puede tomar, pero si yo la quiero totalmente horizontal, realmente su longitud de autoportancia es 350, por eso les comentaba que a lo mejor hasta 350 es viga.